¿Cómo estás, padre? Estamos aquí de nuevo. Parece que a la raza le gustó el formato. Y ahora vamos a platicar de un tema. La vez pasada hablamos de Jesús en el desierto. Ahora quiero que platiquemos pues, de lo que está a punto de suceder de la Semana Santa, porque creo que hay muchas dudas, muchas preguntas o muchas perspectivas dependiendo de cómo has vivido o la perspectiva que te han vendido sobre la Semana Santa. Hace ratito platicábamos que yo te decía que yo llevaba toda mi vida creyendo que la Semana Santa era como el precepto más grande de la iglesia y obligadamente pues no todos los días son precepto, ¿verdad? Y no dudo que haya gente igual que yo, o sea, como que tenga dudas, que no sepa como qué esperar de cada uno de los días. Y lo primero que quería que platicáramos es que hace ratito también comentamos que es curioso que la Semana Santa inicia como algo religioso, al menos aquí en México. Esos días libres, tanto en las escuelas como en algunos trabajos que les dan algunos de los días, pues inició como dar esos días de vacaciones pues para vivir, ¿no? la experiencia de lo que nos invita nuestra fe. Y quería preguntarte como, ¿qué piensas de cómo inició esas vacaciones y la perspectiva que se tiene ahorita, que tal vez puede ser un poco distinta, ¿no? Fíjate que abordo esto de diferentes cosas. Primero, y realmente vale la pena decirlo, acerca de la Cuaresma, porque pasó demasiado rápido, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo, Bastante. hablamos del desierto y dices, pues ya estamos al pie, a la vuelta de la esquina para celebrar la Semana Santa. Y la pregunta es si nos preparamos, o sea, si sirvió el tiempo, ¿no? Porque yo creo que para quienes tenemos fe, esa pregunta es demasiado importante. Es parte de nuestro examen de conciencia, ¿eh? O sea, es saber si utilicé la Cuaresma para lo que era, en qué fue diferente. A ver, los que están allá escuchándonos y viéndonos, ¿qué hiciste de diferente esta Cuaresma que la hizo distinta? Como tiempo, no de otros años solamente, sino en este tiempo. Y pues sí, ya, lo que se hizo, se hizo. Todavía acuérdate que la Cuaresma va a durar hasta el jueves, ¿verdad? Los 40 días abarcan hasta el Jueves Santo. Entonces, pues bueno. Pero sí, hablamos del tema, tú mencionaste una palabra que vale la pena como conceptualizar y definir, el precepto. Nada más que lo hemos escuchado a veces en nuestras parroquias, quienes vamos a misa y decimos y escuchamos, esta misa que viene es misa de precepto, pero es que le falta otra palabra. La palabra completa es precepto dominical. Okay. Entonces, las misas de precepto dominical son misas que tienen ese tinte de celebración de Cristo resucitado, vivo, festivo, solemne. Entonces, las fiestas, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre, la fiesta de San Pedro y San Pablo, que son misas, bueno, otra, Corpus Christi, perdón, San Pedro y San Pablo, no, Corpus Christi, que decimos son misas de precepto, son precepto dominical, porque son días en los que la iglesia dice, este día tienes que hacer una pausa y celebrar la resurrección del Señor y descansar y recrearte en lo que Dios te dio. Por eso no tendría sentido, por eso no es posible que haya toda una semana de precepto, porque pues ni modo que les digamos a todos, oigan, tómense toda la semana como si fuera domingo, aunque ahí entramos a tu último punto. En México sí sucede, ¿no? O sea, el tema de las vacaciones. Viva México. Pues finalmente sí, viva México, ¿no? O sea, es realmente donde hubo misión, donde hubo misiones, donde llegó la evangelización y llegó la fe cristiana, pues de todos los países a los que llegaron en México, vamos a hablar de nuestro país, México, pues sí nos dan toda la semana como para cumplir ese precepto dominical toda la semana, aunque sigue sin ser precepto dominical, o sea, no lo es. Sin embargo, sí vale la pena entender por qué le llamamos misas de precepto y por qué solamente la Semana Santa es precepto dominical, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, porque son domingos, ¿no? Jueves, viernes y sábado, pues no lo son. Sin embargo, el tema es, si ya tuvimos 40 días para prepararnos y no logramos hacer nada, bueno, ahora viene la Semana Santa y creo que está de más decir que es una fecha demasiado importante, demasiado importante. No solamente la Semana Santa, sí vale la pena decir como concretarlo en algo que se llama el Triduo Pascual, ¿no? El Triduo Pascual, que va a ser desde el jueves, viernes, sábado santo, el domingo de resurrección, que es la cumbre más alta. Pero esos días hay que hacer algo distinto, sí es importante hacer algo distinto, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo ya fuimos depurando, ¿no? El tema de que entender que es un precepto, una misa de precepto en la iglesia, entender que se refiere a un precepto dominical, a una celebración de la resurrección del Señor, que no lo podemos hacer días seguidos, sino se trata de un día en concreto, ¿no?
Así que el precepto por eso nada más es Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, y que sin embargo, sí, el Triduo Pascual forma parte de quienes decimos, a ver, yo necesito sumergirme en eso, necesito meterme, porque literalmente es agua para el sediento, es visión de Dios, no solamente porque contemplas el Vía Crucis que representan en tu parroquia, sino es sumergirse en el amor de Dios, que lo ves a través de las celebraciones que, válgase la redundancia, de las celebraciones que celebran toda una comunidad. O sea, acuérdense, vivir una misa no es importante solamente por lo que sucede en el altar, sino por lo que sucede entre las bancas con la gente que está alrededor de ti. Esa es una misa completa, ¿eh? O sea, entonces la Semana Santa, ustedes lo saben, para quienes la hemos vivido, es un momento en el que mucha gente se reúne y eso nutre muchísimo. Entonces ahí está la invitación especialmente, ¿no? Y que incluso hay gente que casi no viene a la iglesia como en todo el año y que en Semana Santa, por tradición o cultura, llámalo como tú quieras, pues regresan, ¿no? Así es. Es que también es muy padre como volver y vivir estos momentos de encuentro, ¿no? O sea, como de con los demás, con nosotros mismos, con Jesús, como en estas tres dimensiones. Y dejar que la Semana Santa, como tú decías, o sea, si ya en la Cuaresma hice o deshice o lo que sea, como dejar que este triduo o este momento no solo sea un recordatorio como cuando te sientas a ver las fotos del álbum de cuando estaba niño, sino que sea revivir las cosas, o sea, que sea volver a vivir este misterio en el que estamos, como tú dices, sumergidos y que da sentido a nuestra vida, ¿no? Pues eso es lo mismo, fíjate, un poquito mencionando esto que me acabas de decir. Es el tema del precepto dominical, por qué es precepto dominical y por qué lo vivimos como obligación para celebrar la resurrección del Señor. Pero hay algo que sucede a propósito, ahorita que decías, de la gente que no se acerca y que dicen, pero tenemos muy clavadas ciertas cosas, es curioso. ¿Cuántas confesiones mínimas pide la iglesia? Y todos te van a decir una, y con motivo de la Semana Santa, ¿no? Y por eso se acerca mucha gente. Ahora, el tema es ¿por qué? Porque me voy a condenar si no lo hago, si no me confieso en Semana Santa, porque no cumplí la cuota, ¿no? No, porque es la vivencia de la salvación. O sea, forma parte mínima de lo que en Semana Santa de lo que nosotros somos beneficiados, de la salvación de Dios, del rescate de Cristo. Y entonces te dicen, para que pruebes completo esa cena, ¿verdad? Eso que Dios te ofrece, confiésate al menos en Semana Santa. Todos los demás estamos llamados a hacerlo. Pero para que no se te pase qué es lo que estás celebrando en Semana Santa, confiésate al menos esta vez, ¿verdad? Exactamente. Y padre, ¿tú qué dirías de la gente? O sea, creo que es bien complicado porque hay gente que ya sea padres de familia o estudiantes o gente que el único tiempo libre que tienen durante el semestre es la Semana Santa y toman decisiones como irse de vacaciones o descansar o yo qué sé, cada quien tendrá. Y a veces existe como esta culpa de, ay, es que si no vives el Triduo Pascual te va a pasar tal o cual, ¿no? O también, como en tu experiencia, ¿qué recomendación le darías a una persona que dice, oye, pues es que es el único tiempo libre que tengo y sin irnos a un extremo? Tal vez tengo más tiempos libres, pero no tengo ganas de, no sé, de irme de misiones o algo por el estilo. O sea, ¿a qué estamos invitados como laicos y cómo es la mejor manera de vivir como la Semana Santa en diferentes situaciones, que cada quien tendrá su situación particular, pero cuál es la invitación que pudiera como sentarnos a cada uno de nosotros? Fíjate que no sé por qué tengo la noción de que algo parecido a lo que voy a decir ahorita lo dije en tiempo de Adviento en alguno de los videos del contenido de aquí de la Arquidiócesis y les decía que la Navidad va a pasar, la celebres o no, ¿no? Entonces lo importante es saber vivir la intención donde quiera que la celebres. Entonces, si tú dices, oye, a ver, yo no voy a estar en casa, voy a salir de viaje, voy a descansar con mi familia, celebra la Semana Santa, es que nadie te lo impide. O sea, si tú tienes la noción de decir, es que no voy a ir a misa, entonces no celebré la Semana Santa, ok, entiendo, y voy a ser contundente en esto, que una celebración de la Semana Santa unida a la Santa Misa, ¿no? Pues por supuesto, genera un efecto diferente. No más ni menos, diferente, ¿no? Está hecho como para tener un efecto diferente. Pero si tú dices, oye, no, yo no voy a estar, a ver, que te quede claro que no te impide el salir de viaje, el celebrar la Semana Santa donde quiera que andes. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de una oración, a través de orar con tu familia donde quiera que estés, de leer el Evangelio. Aquí hay una cuestión muy particular que es, tú personalmente tienes necesidad de vivirla. No te quedes con las ganas de vivirla y no te quedes con la angustia
de decir, es que no la viví porque no fui a misa el jueves o el viernes o el sábado, ¿no? Es más, si dices, pues es que todavía el domingo, padre, voy a andar de viaje por alguna razón, bueno, pues haz tu esfuerzo de buscar las lecturas, de leer la palabra de Dios. En serio, necesitamos aprender a celebrar de una manera comprometida los que vivimos la misa, pero quienes no pudieron por alguna razón, cualquiera, pues que lo vivan donde quiera que estén. O sea, no te lo impide nada, así que hay que buscar hacerlo. Sí, esto me recuerda mucho a una conversación que tuve alguna vez con un amigo que decía, a ver, si voy o no voy a la misa dominical, ¿Dios me va a amar menos o me va a amar más? Y mi respuesta era, pues no, o sea, yo no soy Dios para decirte eso. Pero si tú haces el esfuerzo por participar, es muy diferente que si no lo haces, porque tal vez no cambia algo en Dios, pero sí cambia algo en ti. Claro. Tal vez en ti es como esta acción de, oye, pues voy a hacer el mayor esfuerzo que tengo con las posibilidades que están a mi disposición, ya sea en algún viaje, o en mi casa, o en la parroquia, o en misiones, de vivir, porque incluso, o sea, puedes estar de misiones y estar haciéndolo por una razón totalmente distinta a lo que está llamado en la Semana Santa. Entonces, a mí me recuerda mucho al ¿dónde está tu corazón? O sea, Sí. ¿dónde está tu corazón en la Semana Santa? Porque de ahí es donde Dios se va a valer para recordarte y como darte esta agua de la que decías, como llenarte hasta el tope. Fíjate que voy a decir algo y no quiero que suene a reclamo porque no es la intención. O sea, todos tenemos algo que es importante para nosotros y lo vivimos. Hay gente que espera a la vuelta del año este festival de comidas que se hace cada año o el festival musical que se hace en Fundidora y dices, estoy esperándolo para vivirlo. Hay una celebración y va a durar varios días y quiero ir todos los días. Claro, o sea, todos tenemos algo que nos importa y nos interesa y nos sirve mucho, ¿no? El tema de la fe consiste también en eso, en saber que estos días de manera muy especial tienen un contenido muy, muy, muy especial, muy elocuente para nosotros. Entonces, la llamada es de parte de Dios y acuérdense que la respuesta del hombre hacia Dios se llama fe. La fe es esa, es la respuesta, no es que yo haya iniciado, es Dios el que inició, yo simplemente le respondo y digo sí, o sí voy, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues es lo mismo, sí celebro, y celebro donde quiera que esté, ¿no? Sí. Y ya metiéndonos un poquito, vamos a hablar del Tríodo Pascual, que es como, Claro. como el muy conocido, ¿no? Entonces tenemos el Jueves Santo, el Viernes Santo y el sábado, comúnmente llamado Vigilia sábado, pascual. la Vigilia Pascual y demás. ¿Qué puedo, o sea, yo como persona que va a querer vivir la Semana Santa en su parroquia, donde yo esté, ¿qué puedo esperar o qué debería estar abierto a esperar de cada uno de estos días? Empezando, por ejemplo, por el Jueves Santo. ¿Qué está sucediendo? Sabes que es maravilloso. O sea, a mí me encantan los 3 días. Yo soy alguien que le fascina la Navidad, ¿no? Tengo como espíritu de Santa Claus, pero he ido descubriendo, por supuesto, el peso enorme que tiene cada día, ¿no? Y yo tendría que decir, por ejemplo, de manera personal y compartirles que el Jueves Santo tiene demasiado significado para mí por el tema sacerdotal, ¿no? Acuérdense que lo que celebramos el Jueves Santo es el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, el colegio apostólico, ¿no? Entonces, el ministerio sacerdotal que inicia precisamente ahí. Entonces, para mí ese día es increíblemente importante, pero por supuesto todos nosotros somos beneficiados por eso que Jesús quiso tener y dejar como un milagro cotidiano, que es la Eucaristía, ¿no? Entonces, vivir ese día y luego a partir de ese jueves empezar a acompañar a Jesús, y ese es el mood que les invito a tener, ¿no? O sea, es saber que esa noche, terminando la Santa Misa, sucede algo curioso, pónganle atención, se desnuda el altar, las imágenes se cubren, porque empieza un momento de mucha penitencia que es la vigilia del viernes, ¿no? Entonces, ese día se traslada el Santísimo y se resguarda. A mí, de manera muy especial, acompañar el Santísimo en eso que le llaman el traslado, la traslación del Santísimo Sacramento, me hace y me invita, creo que a todos lo hace, a recordar a todos nuestros hermanos que están presos, Cristo estuvo preso, a todos nuestros hermanos que son cautivos de alguna manera, por ejemplo, una adicción, por ejemplo, quienes están enfermos y postrados en cama, ¿no? Entonces, acompañar a Cristo ahí vulnerable, pues es maravilloso, y eso sucede el Jueves Santo, ¿no? El Viernes Santo es acompañar la pasión de Cristo, que es una condena injusta, y como María precisamente también lo acompaña a su madre, ¿no? Entonces, el rechazo, cómo vivir la humildad al modo de Jesús, ¿no? Y descubrir cómo Cristo ha hecho aquello por mí. San Pablo decía algo hermoso, dice,
Puede ser que cualquiera de nosotros diera la vida por alguien bueno, pero Jesús la da por alguien que todavía era pecador, ¿no? Lo hizo por quien todavía éramos pecadores. Entonces, pues sí, eso es lo que sucede el Viernes Santo. Es el día que hacemos el Vía Crucis, la celebración de la Pasión. Acuérdense que ese día no hay misa. Es una celebración por así decirlo, de la palabra, la celebración de la Pasión. Entonces, el único día en que la iglesia no tiene misa. El Sábado Santo sería también parte de eso. Sin embargo, en la noche celebramos la Vigilia Pascual, que ya es la noche que estuvo viendo cómo Cristo resucitaba. El único testigo, pues, era la noche, ¿no? Entonces, por eso la iglesia ese día está esperando realmente a que Jesús resucite, ¿no? Ya desde la noche estamos haciendo eso, y el domingo de resurrección, pues bueno, ya celebramos la resurrección del Señor. María Magdalena, que va al sepulcro, lo encuentra vacío, ¿no? Las lecturas varían, para que ustedes sepan. Las lecturas del domingo son diferentes a las del sábado. Las del domingo incluso incluyen 3 historias diferentes: María Magdalena, luego los discípulos de Maús, la una que se me está pasando ahorita, me va a regañar mi maestro de liturgia, pero este es el tema, ¿no? Entonces, creo que vivir cada una de estas cosas tiene sentido para nosotros. Por eso les digo que no está prohibido para nadie que salga de viaje. Meditar es algo delicioso, o sea, es recordar a alguien que nos ama. Ahí es donde hace la diferencia en nuestra fe, saber si estoy celebrando un evento o si me estoy uniendo a alguien que me ama, que yo sé, que yo siento actualmente que me ama. Entonces, nada me va a impedir celebrarlo, esté en un lugar o estar en otro, ¿verdad? Sí, y hay como muchas curiosidades de tanto culturales o de cosas que están sucediendo en el triduo pascual que llama mucho la atención como recordar. Por ejemplo, hace poquito platicaba con un sacerdote del Jueves Santo y de la institución de la Eucaristía, y como simplemente dialogábamos de todas las cosas que hay en el mundo, Jesús decide quedarse en un pan. ¿Sí? En un pan que se le caen las migajas, un pan que se parte con la menor facilidad, un pan que es como muy frágil, ¿no? Sí. Pudiéndose quedar en cosas como distintas o no sé, pues es Jesús. Sí, sí. Pero Jeremías lo hizo muralla de bronce y no pudo haber elegido un material así más resistente, ¿verdad? Claro. Totalmente. Y no sé, me mueve mucho como hablar de la institución de la Eucaristía. El viernes me mueve mucho como esta cuestión de... Me gusta mucho vivir el Viernes Santo desde los ojos como de María, de acompañarla, Claro. toda esta tradición del Vía Matris y estas cosas, Claro. que están muy, muy, muy bonitas. Y el sábado, no, pues hacer la fiestota. Me encanta cuando está de misiones, siempre decoramos y ponemos globos. Y Ponerse uno creativo, a ver cómo celebra la onda en la noche. Claro. La creatividad es el techo, en especial cuando estás allá en un rancho donde nadie te ve. Pero de todos estos, digo, creo que ya fue medio obvio, pero ¿cuál es tu día favorito? Pues sabes que el jueves, o sea, lo que pasa es que yo creo que tiene diferentes tintes, ¿no? El jueves me pone demasiado sensible, ¿no? O sea, si te me acercas y me haces así, lloro, ¿no? Después en la misa de la Cena del Señor. Pero el sábado es un día glorioso, ¿no? Y recuerda uno precisamente la victoria de Cristo y la hace personal. Ahora, a mí sí de repente me preocupa cuando utilizamos esos términos como el que acabo de decir yo, ¿no? Porque lo decimos mucho y lo escuchamos, pero no, a lo mejor no llega a permear tanto en el corazón. Cuando decimos celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, quiero decirte que Dios quiere que vivas bien. O sea, la intención del sábado, la intención de la fiesta del sábado es que Cristo resucitó para que tú y yo viviéramos bien, no solamente en esa vida eterna que sucede después de la muerte, decimos, sino ya desde ahorita. Pues claro que celebro que Dios quería que viviera bien, ¿no? Porque me doy cuenta de que a lo mejor no ando tan bien en mi vida y creo que Dios me da todo lo necesario para hacerlo. Entonces, claro que la celebro, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta mucho el Viernes Santo, porque, no sé, la primera vez que lo viví estaba muy, muy chavo y la solemnidad que se vive y desde el gesto sencillo que no es obligatorio, pero es como, oye, pues te invito pues, a vestirte como si fueras a un funeral o algo por el estilo, como de manera, claro. Como, y tú, pero es que, o sea, no me puedes obligar como a estar triste, pero luego como a acompañar en los diferentes momentos y desde la vivencia del Vía Crucis, que si el pésame a la Virgen, que si las 7 palabras, como que siento que el Viernes Santo tiene demasiados elementos, como todos, pero los elementos me traspasan mucho como... Soy una persona naturalmente muy alegre y como esta cuestión del luto, esta cuestión de tranquilizarme, incluso un poco de tristeza, como es un poco ajena, entonces me pega bastante. Y como tú dices del jueves, a mí me pone muy sensible. El viernes me vas a encontrar llorando un par de veces en el día. Pero, ¿algún comentario, padre? O sea, ¿alguna invitación, algún deseo, algo que le quieras compartir a los que nos escuchan sobre la Semana Santa, de algo para que invitarlos a que vivan la Semana Santa distinto? Porque creo que si la has vivido igual todos los años,
pues como decíamos en la misma la Cuaresma, vas a recibir exactamente lo mismo. Claro. Pero esta invitación creo que esta semana, siendo 7 días, siendo un par de días que vamos a vivir estas celebraciones, puede ser distinta y podemos salir distintos en una sola semana. Sí, totalmente. Fíjense que yo creo que después de todos estos tiempos, 2 años de vivir la pandemia, ¿no? Que la seguimos teniendo, pero bueno, ya hoy nos damos un poco más de permisos, pero uno encuentra la diferencia. Para mí, especialmente les comparto, va a ser algo muy distinto de lo que sucedió justo en el año 2020, ¿no? Cuando todo estaba cerrado, cuando yo nada más estaba celebrando con el otro sacerdote bueno, yo era concelebrante y 2 ministros y era todo lo que había en el templo y un templo vacío, ¿no? Y yo sabía que había gente que estaba queriendo celebrar aquello, estaban en la angustia, estaban asustados, estaban en sus casas. Y hoy tenemos la oportunidad ya de reunirnos con todas las precauciones necesarias y vale la pena hacerlo. En serio, hay un tema que va más allá del que tú y yo vayamos a misa. Si lo vas a hacer, quiero que entiendas esto. O sea, se trata de lo que Dios hace cuando tú vas a esa celebración. De lo que Dios hace cuando tú, en donde andas de vacaciones o de viaje, haces por celebrar la Semana Santa. No se trata solamente de lo que tú haces. Lo que tú haces es un 5%. Lo que hace Dios cuando tú le dedicas ese tiempo es la mayoría, ¿no? Es un porcentaje increíblemente abismal. Ve, celébralo, regocíjate en Dios. Haz una fiesta de algo que de ordinario no se hace fiesta, ¿no? Ya tendrás muchas fiestas en tu año, ¿no? Pero esta es una fiesta que solamente se le dedica a Dios. Entonces, es una festividad muy curiosa. Te invito a que la vivas. Muchas gracias, Padre. Y pues los invitamos, esperamos que puedan vivir una excelente Semana Santa. Y por excelente me refiero a que Jesús, así como resucitó en algún momento, también resucite en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras alegrías, en nuestras familias, en nuestros corazones. Y que nos dé y nos revive la esperanza de conocerlo y encontrarlo a Él siempre, ¿verdad? Excelente. Que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Le deseamos Amén. eso. Adiós.